Muy buenas tardes para todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida en nombre de Coediciones a este webinar que hemos titulado De liderazgo tradicional a liderazgo que transforma organizaciones. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre una pregunta que cada vez cobra más relevancia en el mundo empresarial y es qué diferencia a un jefe tradicional de un líder que es capaz de transformar la cultura organizacional. Eh, Sabemos que estamos viviendo momentos con cambios acelerados, que las empresas se están enfrentando a estos cambios, a nuevos retos, a nuevas generaciones, a nuevas maneras de liderar, de aprender, de trabajar. Y a equipos de trabajo que hoy en día buscan confianza, que buscan propósito y buscan espacios dentro de las empresas en las que laboran donde puedan desarrollar todo su potencial. Entonces, en este contexto, el liderazgo pues deja de ser únicamente una función, la parte directiva, para convertirse en un motor de transformación y de cambio organizacional. Nos acompaña James Lass, él es Master Coach nivel C, especialista en neuroliderazgo, liderazgo estratégico e inteligencia emocional. Es conferencista, mentor empresarial, consultor en desarrollo organizacional, autor del libro Manual de Empresas Felices, que está publicado por Ecoediciones este año. A lo largo de su carrera, ha acompañado a líderes y organizaciones en procesos de transformación cultural y de desarrollo de equipos de alto desempeño. Él va a conversar con Gloria Cecilia Maldonado Vázquez. Ella es especialista en transformación desde la inteligencia emocional y la cultura organizacional. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión del talento humano, el desarrollo organizacional y el fortalecimiento del liderazgo en empresas de distintos sectores. Entonces, con estas dos personajes, será una conversación que sin duda nos va a dar herramientas, reflexiones y estrategias aplicables para tanto para líderes como para gerentes, como para profesionales del talento humano, para emprendedores, consultores y todas las personas que estén interesadas en construir y hacer parte de organizaciones más saludables y exitosas. Antes de comenzar, quiero recordarles que pueden escribir sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de sus pantallas y que al final vamos a tener un espacio de 10-15 minutos para que James pueda responderlas y también comentarles que vamos a rifar un libro, un ejemplar del libro de James de Manual de Empresas Felices entre las personas que permanezcan conectadas durante todo el tiempo que dure este espacio. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestros invitados y damos inicio al webinar. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, muy completa tu presentación, muchísimas gracias. Y bueno, nada más me resta a mí decirles que pues vamos a empezar con preguntas que le vamos a hacer a James con respecto a este gran libro, el Manual de Empresas Felices, que es lo que nos trae aquí a este espacio. Y para que ustedes conozcan desde la voz del autor, ¿de qué se trata todo esto? Para que en un momento dado, pues, este libro les pueda funcionar eh, cada vez que ustedes lo lean. Es un verdadero placer compartir este espacio con Ecoediciones y con todas las personas que hoy nos acompañan desde los distintos lugares en donde se están conectando. El liderazgo está viviendo uno de los momentos de transformación más importantes de toda su historia. Durante décadas aprendimos a dirigir personas. Hoy necesitamos aprender a desarrollar personas. Antes bastaba con un administrador de recursos humanos. Hoy debemos inspirar talento. Antes el líder era reconocido por el nivel de control que ejercía. Hoy será reconocido por la confianza que sea capaz de construir. Y precisamente ese cambio profundo es el corazón del libro de James Lass, porque las empresas del futuro no serán las que tengan únicamente más tecnología, serán aquellas que logren liberar
el enorme potencial humano que ya existe dentro de las organizaciones. Y bueno, con base a esta reflexión e información, pues vamos a empezar a hacerle preguntas a James. Entonces, eh, la primera pregunta que queremos hacerle a James, ¿por qué el título del libro habla del paso del jefe tradicional al líder consciente? ¿Por qué considera que hoy ese cambio dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad? Muy bueno. Muchas gracias. Porque el mundo cambió, pero muchos modelos de liderazgo siguen funcionando como si estuviéramos en la revolución industrial. Todavía encontramos organizaciones donde el liderazgo se basa en el miedo, el control, la supervisión constante y la obediencia. Ese modelo pudo haber funcionado hace varias décadas, hace 20, 30, 40, 50 años. Hoy ya no. Vivimos en una economía donde el principal activo no son las máquinas, es el conocimiento, es la creatividad, es la innovación. Y ninguna de esas tres cosas aparece cuando las personas trabajan con miedo. En el libro explico durante muchos años confundimos productividad con presión. Creímos que entre mayor presión existiera, mejores resultados obtendríamos. La evidencia científica demuestra exactamente lo contrario. Cuando el cerebro humano entra en estados permanentes de estrés, la creatividad disminuye. La capacidad de resolver problemas disminuye, la colaboración disminuye, la innovación desaparece. Es decir, el miedo puede generar obediencia, pero nunca generará compromiso y mucho menos innovación. Por eso sostengo que el liderazgo consciente ya no representa una ventaja competitiva. Hoy representa una condición de supervivencia para cualquier organización. Pues muy interesante, James, tu respuesta. La verdad es que pues sí, o sea, tienes toda la razón. La vida está cambiando, las personas están cambiando. Y hay algo que me llamó mucho la atención al leer el libro. Usted afirma que el problema no son las personas, sino muchas veces el sistema donde trabajan. ¿Podría profundizar un poquito más en esa idea? Claro, con muchísimo gusto. Creo que durante años hemos cometido un enorme error. Cuando una empresa presenta baja productividad, alta rotación o poco compromiso, inmediatamente pensamos, la gente ya no quiere trabajar. Yo creo exactamente lo contrario. La mayoría de las personas quiere hacer un buen trabajo, quiere sentirse orgulloso de lo que hace, quiere aportar, quiere crecer. Lo que muchas veces destruye esa motivación natural es el sistema. En el libro utilizo una metáfora que me gusta mucho. No podemos pretender ejecutar un software de inteligencia artificial sobre una computadora de hace 100 años. Es imposible. Simplemente el sistema colapsa. La computadora se hace tan lento como no te imaginas o hasta que ya no puede. Eso mismo ocurre en las organizaciones. Tenemos personas altamente preparadas, generaciones con enorme creatividad, profesionales extraordinarios, pero seguimos utilizando modelos de liderazgo diseñados para controlar trabajadores de una línea de producción de hace más de un siglo. El problema no es el talento, el problema es la arquitectura del liderazgo. Y cuando modificamos esa arquitectura, sucede algo extraordinario. Las personas vuelven a comprometerse, vuelven a participar, vuelven a proponer ideas, no porque hayan cambiado ellas, sino porque cambió el contexto donde trabajan, cambia todo.
Sí, cierto, sí es cierto todo lo que dices y tienes toda la razón. Hay una frase muy poderosa en el libro que dice, cuando un líder decide volverse consciente, todo cambia. ¿Qué significa exactamente convertirse en un líder consciente? Ok, para mí, un líder consciente es alguien que comprende que su principal responsabilidad no consiste únicamente en alcanzar resultados, consiste en crear las condiciones para que esos resultados aparezcan de forma sostenible. Un líder consciente entiende que cada conversación construye cultura, que cada decisión genera confianza o la destruye y se destruye en un minuto, que cada reacción emocional modifica el clima psicológico del equipo, ya no lidera únicamente procesos, lidera estados emocionales, no controla personas, desarrolla personas, no administra tareas, despierta propósito. Y esto tiene una explicación científica. Sabemos que aproximadamente el 70% de la experiencia laboral de una persona depende directamente de su líder. Cuando ese líder inspira confianza, favorece la seguridad psicológica y el bienestar, los equipos responden con mayor compromiso, creatividad y rendimiento. Por eso digo que el liderazgo consciente no es un estilo más, es un cambio completo de paradigma, porque deja de preguntar cómo logro que trabajen más y comienza a preguntar cómo logro que quieren dar lo mejor de sí. Y esa sola pregunta transforma completamente una cultura. Sí, sí es cierto, tienes toda la razón. Ahorita la inteligencia emocional de las personas, pues es la que toma las decisiones. James, normalmente pensamos que la cultura organizacional pertenece al área de recursos humanos. Sin embargo, en tu libro sostienes que la cultura comienza con el liderazgo. ¿Por qué afirmas eso? Ok, porque la cultura nunca nace de un manual. La cultura nace del comportamiento cotidiano de quienes lideran. Muchas empresas invierten meses redactando declaraciones de misión, visión y valores, diseñan carteles espectaculares, producen vídeos inspiradores y organizan eventos para comunicar la cultura. Por ejemplo, en el día de ayer nos comunicamos con una empresa. Desde el 2018 estaban empezando a crear una nueva cultura. Estamos ahorita en el 2026 y apenas quieren empezar a inyectar esta nueva cultura en su equipo. Pero el día siguiente sucede algo muy diferente para seguirlo. Un director humilla a un colaborador frente al equipo. Un gerente castiga a quien señala un error. Un supervisor premia únicamente a quien trabaja hasta la medianoche. En ese instante, toda la cultura escrita pierde valor, porque las personas no creen lo que la empresa dice, creen lo que los líderes hacen. Es la coherencia. Yo suelo decir que la cultura organizacional tiene memoria. Recuerda cada decisión, recuerda cada conversación, recuerda cada silencio y termina enseñándole a las personas qué conductas realmente son aceptadas. Por eso el liderazgo siempre antecede a la cultura. La cultura es simplemente el reflejo acumulado del comportamiento de los líderes. En el libro describo la cultura como el sistema operativo de la organización y al líder como el arquitecto emocional que diseña el clima donde las personas pueden rendir, innovar y crecer. Ok, pues a ver si entendemos bien entonces. Eh, ¿Qué podríamos decir de cada líder o qué podríamos decir que cada líder está construyendo una cultura, incluso cuando no lo sabe? O sea, Exact, ¿podríamos decir eso?
Exactamente. Y aquí aparece una idea muy poderosa. Todos los líderes crean cultura. La única diferencia es si la crean de manera consciente o por accidente. Cada vez que un líder responde ante un error, este enseñado cómo se vive el error en esa organización. Cada vez que escucha una idea nueva, está enseñando si vale la pena innovar. Cada vez que reconoce a alguien, está definiendo qué comportamientos tendrán recompensa. Cada vez que interrumpe una reunión con enojo, está enseñando cómo se manejarán los conflictos. Es decir, los líderes educan mucho más con sus reacciones que con sus discursos. Porque insisto en que el liderazgo es una profesión profundamente educativa. No solamente administramos personas, formamos la manera en que las personas piensan dentro de una organización. Y eso es cultura. Sí, pues ahorita me estoy pensando en que en todas las áreas de liderazgo se presentan este tipo de reacciones y las reacciones son las que enseñan más y tienes toda la razón. En el libro utilizas una expresión que me llamó mucho la atención, James. Hablas del líder como un arquitecto emocional. ¿Qué significa para ti exactamente? Ok, me encanta esa pregunta, porque resume gran parte de la filosofía del libro. Cuando pensamos en un arquitecto, imaginamos a alguien que diseña espacios, como interiores, como exteriores, casas, y que sea que hay que diseñar. El líder hace exactamente lo mismo, solo que diseña espacios emocionales. Diseña ambientes donde las personas sienten miedo o sienten confianza, donde sienten ansiedad o sienten seguridad, donde sienten competencia destructiva o colaboración genuina. Lo extraordinario es que la neurociencia demuestra que esos estados emocionales modifican literalmente el funcionamiento del cerebro. Ujú. Cuando un líder genera miedo permanente, aumenta el cortisol. La amígdala cerebral entra en modo supervivencia. La creatividad disminuye. La innovación desaparece. La toma de decisiones pierde calidad. En cambio, cuando existe confianza, reconocimiento y seguridad psicológica, el cerebro libera dopamina, serotonina y oxitocina. Entonces, aparecen la curiosidad, el aprendizaje, la cooperación y la creatividad. Es decir, el líder no cambia únicamente el estado del ánimo, cambia la capacidad cerebral del equipo para producir resultados. El libro explica cómo el miedo activa la amígdala y el cortisol, mientras que los entornos de seguridad psicológica favorecen neurotransmisores asociados con la creatividad, la confianza y el aprendizaje. Y tienes toda la razón, el miedo genera bloqueos, ¿no? Y si las personas están bien en la organización, pues genera más confianza de proponer, de dar ideas. Y tienes toda la razón, eso cambia completamente la forma de entender el liderazgo. Otra pregunta, ¿cuál consideras que es el mayor error que siguen cometiendo muchos directivos? Creo que siguen intentando administrar el desempeño, sin administrar el contexto donde ocurre ese desempeño. Imaginemos un agricultor. Sería absurdo culpar continuamente a una planta porque no crece. Lo primero que revisaría sería la calidad del suelo, la cantidad de agua, la luz, la temperatura, es decir, el contexto. Con los equipos ocurre exactamente igual. Muchos líderes intentan cambiar a las personas. Líderes intentan cambiar el ambiente donde estas
Esas personas trabajan. Y aquí aparece una frase que utilizo frecuentemente. El comportamiento individual siempre termina siendo una consecuencia del sistema colectivo. Cuando una organización está lleno de miedo, las personas dejan de hablar. Cuando existe confianza, las personas comienzan a crear. Por eso no debemos obsesionarnos únicamente con desarrollar talento. Debemos desarrollar ecosistemas donde ese talento puede florecer. Sí, por supuesto. Era lo que decíamos hace ratito, ¿no? El miedo genera bloqueos. Cuando la gente está a gusto y está confiada, genera propuestas, genera ideas, tiene interés por el Sí, crecimiento de la compañía y todo esas reacciones que podemos llegar a tener para mejores resultados, tanto de cada persona como de la compañía. Y digo, sí, uno de los temas más interesantes del libro es la seguridad psicológica que ahorita le estamos dando en todos los países tanta atención y tanto enfoque, ¿no? Y para muchas personas todavía es un concepto nuevo y así pasa, ¿no? Entonces, cómo lo explicarías de una manera sencilla? ok. Me gusta definirla como una pregunta muy simple. Cuando alguien en tu equipo descubre un error importante, ¿qué hace primero? ¿Lo oculta? ¿Busca un culpable? ¿Espera que nadie se dé cuenta? ¿O levanta la mano inmediatamente? La respuesta nos dice prácticamente todo sobre la cultura. La respuesta nos dice prácticamente todo sobre la cultura. La seguridad psicológica significa que una persona puede expresar una idea, hacer una pregunta, admitir un error o incluso disentir del jefe sin miedo a ser humillada. Eso no significa ausencia de exigencia. Al contrario, las organizaciones más exitosas combinan dos elementos aparentemente opuestos: alta exigencia y alta confianza. Cuando únicamente existe exigencia, aparece el miedo. Cuando únicamente existe confianza, aparece la complacencia. Pero cuando ambas conviven, surge el alto rendimiento sostenible. Eso es el espacio donde nacen las organizaciones extraordinarias. ¿Cómo se desarrolla en el libro la seguridad psicológica? No consiste en evitar el conflicto, sino en crear un entorno donde las personas pueden asumir riesgos interpersonales y debatir con franqueza mientras mantienen altos estándares de desempeño. Es muy fácil. Sí, y fíjate, volviendo a comentar el ejemplo que comentaste hace ratito sobre la empresa con la que contactamos el día de ayer, con respecto a las reacciones y los valores y todo esto que has estado mencionando, y con respecto al que se animen o no a decirle al jefe hasta los errores. Ellos comentaban que uno de sus valores era hacerme cargo, ¿sí? Si ellos pusieron en sus valores hacerme cargo, quiere decir que las personas culpaban siempre a otros de los errores antes de levantar la mano y decir, fue mi culpa, yo lo hice y hacerme cargo de los resultados y de qué puedo hacer para corregir el error que hice. O sea, tienes toda la razón, es el miedo que les da a no reconocer el error que cometí y entonces mejor digo, alguien más lo hizo. Tienes razón, James. James, ¿y podrías compartir algún ejemplo que ilustre cómo un cambio de liderazgo transforma una cultura completa? Claro. En el libro comparto el caso de Industrias Apex, inspirado en experiencias reales.
Era una organización donde predominaba el miedo. Es muy común. Los errores se castigaban, más común. Los supervisores gritaban, también en muchos lados. Las personas ocultaban información. Los mejores talentos comenzaban a... A ver, James, permíteme porque te dejaste de escuchar. Lo primero que hizo fue... James, un Ah, segundito, es Sí. que sí, te dejaste de escuchar, pero escuchamos como un retorno. ok, Entonces, si puedes responder nuevamente desde el inicio. ok. Pero Pues no desde ahorita el sí me inicio, escuchas, desde ¿sí? cuando empezaste a comentar pues que los errores se pagaban, que Ah, ok, había ciertas actitudes que no eran muy sanas. sí. Ok, pero ahorita ya me escuchan bien otra Sí, vez. ya te escuchas bien. Perfecto. Ok, Sí. muchas gracias. Ok, lo dijo, los errores se castigaban, todos los clásicos, los supervisores gritaban, las personas ocultaban información por tener miedo, los mejores talentos comenzaban a renunciar, ahí está la rotación. Entonces llegó una nueva directora general. Lo primero que hizo fue algo muy diferente. No preguntó quién tuvo la culpa. O- Preguntó otra vez, quién tuvo la culpa. Otra vez. otra vez, sí, te quedaste cuando contabas que ella no preguntó quién tuvo la culpa o algo así, fue lo último que se te escuchó. Ok, déjame ver una cosita que no está. Ok. Lo pregunté, no, no pregunté primero quién tuvo la culpa. Preguntó qué necesita el sistema funcionar mejor. Y esa es una pregunta muy interesante. Esa sola pregunta cambió la conversación total. Y en la gran mayoría, todo se puede cambiar a través de una sola pregunta. Puede cambiar una vida entera a través de una sola pregunta. Después ella anunció una decisión extraordinaria. Durante 90 días nadie sería castigado por cometer un error intentando mejorar un proceso. Eso sí es muy interesante. Parece una medida sencilla, pero produjo un cambio enorme. Por primera vez las personas comenzaron a hablar, a competir ideas, a detener procesos inseguros, a proponer mejoras todavía. Un año después, la productividad había aumentado, el ausentismo disminuyó de forma importante y la empresa volvió a atraer talento de alto nivel. Las máquinas eran las mismas, el mercado era lo mismo, los clientes eran los mismos. Lo único que cambió fue la forma de liderar. Y cuando cambia el liderazgo, la cultura cambia. Y cuando cambia la cultura, cambian los resultados. Y siempre lo digo lo mismo. A esta empresa de ayer, regresando a esta empresa de ayer, fue lo mismo. Ellos quieren cambiar la cultura, para eso nos quieren contratar. Pero yo digo de inmediato, el primero que debemos cambiar es el liderazgo. Y este de arriba hacia abajo. ¿Y qué resultó? Se quedaron con la boca abierta porque ellos solo quieren cambiar la cultura. Pero ¿cómo cambias la cultura? En ese momento no vas a cambiar el liderazgo. Y así sucesivamente. Sí, claro, el liderazgo consciente motiva, el liderazgo consciente anima, el liderazgo Mm, consciente da confianza, como lo decías en una de tus respuestas. Y mm, tienes toda la razón, James. Ya entendimos qué es el liderazgo tradicional. Ya, más bien es que ya entendimos qué es o qué era el mm. liderazgo tradicional y que está quedando atrás. Y la cultura depende en gran medida de quién lidera. Eso tienes toda la razón y lo entendimos perfecto. Pero surge aquí una pregunta muy práctica Mm. y te la voy a decir. ¿Qué diferencia realmente, qué diferencia realmente a un jefe tradicional de un líder consciente? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos?
Ok. Creo que la diferencia más profunda está en la manera como entienden su propia función. El jefe tradicional cree que su trabajo consiste en controlar. El líder consciente entiende que su trabajo consiste en desarrollar. El jefe administra tareas, el líder desarrolla capacidades. El jefe supervisa actividades, el líder multiplica talento. El jefe intenta convertirse en la persona más importante del equipo. Otra vez te dejaste de escuchar. Convertirse en la persona más importante. ¿Otra Sí, vez? sí, 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 Ok, solamente el último ya, punto, el último punto. Ajá, por ok, favor. ok. Yo digo, el jefe intenta convertirse en la persona más importante del equipo, que se queda siempre enfrente, que se toma todas las medallas. El líder intenta que el equipo deje de depender de él y eso cambia absolutamente todo. Siempre digo que el liderazgo no se mide por la cantidad de personas que te siguen, se mide por la cantidad de líderes que eres capaz de formar. Porque un líder extraordinario no crea seguidores, crea nuevos líderes. Cuando comprendemos eso, dejamos de obsesionarnos con responder todas las preguntas y comenzamos a hacer mejores preguntas. Ahí empieza el verdadero liderazgo. Y tienes toda la razón. Desde mi manera de ver las cosas, yo siempre he pensado, hay que inspirar, ¿no? Y el líder requiere inspirar para crecer. Y muchos, desafortunadamente, ahorita todavía muchos no entienden esa parte. Y ojalá que leyendo este libro, pues les empiece, como decimos aquí en México, ¿no? A caer los 20 y empezar a cambiar también. En el libro, James, hablas mucho sobre inteligencia emocional. Durante años fue vista como una habilidad blanda. ¿Por qué hoy la consideras como competencia estratégica? Porque hoy sabemos que las decisiones nunca son exclusivamente racionales. Siempre pasan primero por el cerebro emocional. Durante décadas pensamos que el liderazgo consistía en tener respuestas inteligentes. Hoy sabemos que consiste en gestionar estados emocionales inteligentes. Por ejemplo, una organización puede tener la mejor estrategia del mundo, pero si las personas trabajan agotadas, con miedo o desconectados emocionalmente, esa estrategia nunca Otra, llegará. otra vez te dejaste de escuchar. Otra vez, sí, 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 sí. Y te quedaste terminamos de escuchar cuando decías que las personas están desconectadas emocionalmente. Ok, bueno, esa estrategia nunca llegará a ejecutarse correctamente. La inteligencia emocional permite precisamente evitar eso. Permite que el líder reconozca lo que ocurre emocionalmente dentro del equipo antes de que aparezcan los problemas visibles. Porque las culturas no colapsan de un día para otro, se deterioran lentamente. Primero desaparece la confianza, después desaparece la iniciativa, más tarde desaparece la innovación y finalmente desaparecen los resultados. Por eso suele decir que la inteligencia emocional funciona como un sistema de alerta temprana. Detecta aquello que los indicadores financieros todavía no muestran. En realidad, no estamos hablando únicamente de emociones, estamos hablando de capacidad estratégica. Sí, 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 es lo que yo le llamo la reacción visceral o la reacción del corazón,
o la reacción pensada pero de una manera que quizás no es la adecuada con base a lo que estás sintiendo en ese momento. Muy Mhm. probablemente ese tipo de reacciones vienen hasta de antes de llegar a la oficina, ¿no? De algún problema que vienes arrastrando desde la casa y vienes a la oficina y ahí reaccionas de todo lo que traes cargando desde afuera, ¿no? Entonces, Mhm. las reacciones pueden ser viscerales, las reacciones pueden ser a lo mejor con el corazón o pensando en una estrategia, pero que también esa estrategia que pensaste eh, tiene que ver con cómo estás emocionalmente para tomar esa decisión. Y la verdad es que es muy normal y si nos podemos observar, pues así son las reacciones tanto del líder como del equipo. Y pues hay una idea muy poderosa en tu libro, James. Okay. Dices que las conversaciones crean cultura, ¿sí? Entonces, Sí. ¿puedes explicarnos un poco más esa afirmación? Sí, me parece una de las ideas más importantes del libro. La cultura no cambia durante una convención anual. No cambia cuando imprimimos nuevos valores corporativos. La cultura cambia conversación por conversación. Pensemos por un momento, ¿cuántas conversaciones tiene un líder durante una semana? Decenas, algunas veces cientos. Ahora imaginemos que en cada una de ellas transmite respeto, escucha, curiosidad, retroalimentación constructiva, claridad, responsabilidad. ¿Qué termina aprendiendo el equipo? Exactamente esa manera de relacionarse. Pero si las conversaciones están llenas de sarcasmo, interrupciones, culpa, humillación o indiferencia, eso también será la cultura. Las conversaciones son como pequeñas gotas de agua. Una sola parece insignificante, pero miles de ellas terminan esculpiendo una montaña. Así ocurre con la cultura organizacional. No se construye mediante grandes discursos, se construye mediante miles de pequeñas conversaciones diarias. Por eso dedico un capítulo completo al liderazgo conversacional, porque un líder transforma organizaciones principalmente a través de la calidad de sus conversaciones. El libro desarrolla el liderazgo conversacional como una competencia mediante la cual la cultura se transforma, palabra por palabra, mostrando que las conversaciones cotidianas es el principal vehículo de cambio cultural. Se Y requieren muchas conversaciones. Y tienes toda la razón, y obviamente las conversaciones cambian mentalidades. Y yo ¿Mm? entiendo de todo esto y de tu libro que la cultura no solamente, como dices, bien lo dices, no solamente se trata de papeles, se trata de cambiar mentalidades, se trata de que el líder consciente empiece a creer en los cambios que se están generando dentro de la organización, empiece a creer que la actitud que él tiene es la que va a reflejar con los resultados. Y obviamente cuando él empieza a creer, empieza a cambiar la mentalidad de ese líder y obviamente eso permea al equipo y que empieza a cambiar también la mentalidad del equipo. ¿Mm? Y otra idea muy interesante que desarrollas en la figura del líder coach. Sí, dice, algunas personas piensan que hacer coaching significa ser demasiado permisivo, ¿sí? Sí. ¿Qué responderías, James, con respecto a eso? Ok, ahí hay una enorme confusión. El coaching no consiste en bajar el nivel de exigencia, consiste en elevar el nivel de conciencia. Un líder coach no evita las conversaciones difíciles,
las enfrenta, pero lo hace desde el desarrollo y no desde la descalificación. Imaginemos dos líderes. El primer dice, lo hiciste mal, dice, no vuelvas a Ah, equivocarte mal. otra vez, James, otra vez, otra vez. No sé por qué esté fallando tanto tu audio. Sí, sigues mal, sigues mal. A ver, James, habla no otra sé vez. si de Ok, pronto quieras bloquear un momentico la cámara y vuelves y la accionas. De pronto eso nos ayuda con ok, el audio. ¿mm? Ok, ya, Sí, ahí te escuchas bien. ok. Sí, sí, sí. Y bueno, nos ibas a contar lo que primero dice los líderes. ¿Mm? Bueno, el primer líder dice, lo hiciste mal, no vuelvas a equivocarte, el clásico. El segundo líder pregunta, ¿qué aprendiste de esta experiencia? ¿Qué harías diferente la próxima vez? ¿Y cómo puede ayudarte a lograrlo? Los dos buscan mejorar el desempeño, pero solamente uno desarrolla pensamiento. Y el pensamiento es el verdadero activo de una organización. Las empresas del futuro no competirán únicamente por atraer talento, competirán por desarrollar más rápido el talento que ya tienen. Eso es precisamente el papel del líder coach. No resolver todos los problemas, sino ayudar a que las personas desarrollen la capacidad de resolverlos por sí mismas. Sí, tienes razón. Y el líder coach empieza a preguntar y genera que la neuroplasticidad de las personas empiece a ¿Mm? funcionar, porque ¿Mm? muchas veces estamos acostumbrados a que nos den órdenes, ¿no? Y entonces no pensamos, no se nos ocurren ideas, no ¿Mm? ampliamos nuestros conocimientos con la experiencia, sino que muchas personas empiezan a caminar como robots y Sí. empiezan a ser robots dentro de la, ¿Mm? de la, de la organización. Y eso es lo ¿Mm? que genera que las personas empiecen a bajar el nivel de productividad, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces dice, o sea, muchos líderes sienten que si delegan demasiado, perderán autoridad. ¿Mm? Y no sé qué nos diga de Eco Ediciones, pero creo que esta sería la última pregunta con base a los tiempos. ¿Mm? Pero, Sí, correcto, Gloria. Sería la última y le damos paso a las preguntas. Ya tenemos varias en la caja de preguntas y respuestas. ok, Ok. perfecto. Entonces, si nos quieres contestar esta última pregunta, James, es ¿cómo rompemos ese paradigma del que venimos hablando ahorita, de la autoridad, ¿no? Ok. ¿Por qué confundimos autoridad con control? La verdadera autoridad nunca nace del control. Hay muchos o demasiados controladores. Nace de la credibilidad. Y la credibilidad aparece cuando las personas descubren que pueden confiar en ti. Delegar no significa desaparecer. Delegar significa desarrollar autonomía. Cuando un líder controla absolutamente todo, envía un mensaje inconsciente. No confío en ustedes. Con el tiempo ocurre algo inevitable. Las personas dejan de pensar, esperan instrucciones, preguntan absolutamente todo y entonces el líder termina agotado. Paradójicamente fui el mismo quien creó esta dependencia. El líder consciente hace exactamente lo contrario. Entrega claridad, entrega propósito, entrega dirección, pero también entrega espacio para que las personas tomen decisiones. Y cuando alguien toma decisiones, crece. Cuando crece, aparece el compromiso. Y cuando aparece el compromiso, los resultados dejan de depender únicamente del jefe. Sí, es cierto, tienes toda la razón. La gente empieza a pensar por sí sola, empieza a crear nuevas cosas, ¿Mm? empieza a crear ideas y empieza a
con las ganas de participar y de ser parte de la organización, no solamente la persona que hace las tareas, sino ser parte de la organización en crecimiento. Bueno, ok, James, muchísimas gracias por tus respuestas. La verdad es que estuvo súper interesante todo. Bueno, yo ya había leído el libro y aprendí de todas maneras un montón ahorita. Entonces, pues vamos a darle paso a Ecoediciones para que nos ayude con las preguntas y ya les dejo el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Gloria, Leticia, gracias, James. Realmente muy interesante el tiempo. A mí se me pasó muy rápido. Y creo que a ustedes también, ya nuestros asistentes. Vamos a empezar con la primera pregunta que nos hicieron. Esperamos alcanzar a cubrirlas todas y si no, se las hacemos llegar a James y para que nos la responda por correo electrónico. Sí. Bueno, el primero es un saludo de Marta Karina Álvarez Márquez. Dice gracias y saludos desde México. Luego nos preguntan, en un contexto mundial donde desafortunadamente la violencia y las microviolencias hacen parte de la cotidianidad, ¿cómo favorecer un cambio en la cultura empresarial? En quitar las violencias. En las violencias y microviolencias. mm, Bueno, todavía son muy comunes en las empresas, por decirlo así. Hay que, hay que empezar a cambiar la manera del liderazgo, porque si los líderes en las empresas están conscientes de qué está pasando, entonces con su conciencia está muy mal que pasan las violaciones. Por ejemplo, tenemos una empresa de aquí de Jalisco, una tequilera que también trabaja, me recuerda ahorita, de mucha violencia laboral y conscientemente lo saben que hay mucha violencia y lo dejan todavía. Ya pasó año y medio y todavía no lo resolvieron. O sea, dice, hay que empezar en el liderazgo, porque no son las personas de la primera línea de abajo. Empieza desde arriba quien lo permite y ahí la cultura. En ese momento hay violación, ya no hay cultura. Hay que Sí, empezar a cambiar las personas, los líderes, empezando a partir de los dueños y los directores. sí, efectivamente el cambio debe empezar desde arriba hacia abajo. Bueno, Sí. vamos con la siguiente pregunta. Mm. Dice, yo tengo un compañero de trabajo a quien le cuesta mucho reconocer que comete errores y los camufla. Me frustra que aunque le hemos comunicado muchas veces como equipo, él no ha notado que realmente nos afecta a todos esto. ¿Cómo se Ok. manejan estas situaciones? Lo más sencillo es que, em, por mi gusto, como yo soy un poco más extrovertido, hay que dejar al lado el miedo que tienen y empezar a conversar. Hay que pedir una reunión a su líder, sentar con el equipo y empezar suavemente dar feedback, cómo ellos se sienten, que de qué está pasando y cómo ellos lo vean, qué está pasando, que no es la manera correcta, pero toda la discusión debe de ser en una manera abierta, sin que el líder se sienta atacado o agredido por ellos. Hay que sentar como una charla de café, en un ambiente muy relajado. Hay que buscar el momento para realizar esta práctica, porque en ese momento el líder está en un momento de mucho estrés, tampoco es favorable. Hay que buscar el momento en cuando ya hay más relajo, entonces hay que pedir al líder que nos sentamos y el equipo quiera realizar una práctica sin miedo. Bueno, muchas gracias. Vamos con la siguiente. ¿Existe el riesgo de utilizar la felicidad como una forma de exigir que los empleados siempre mantengan una actitud positiva? Dime otra vez, por favor. ¿Existe el riesgo de utilizar la felicidad como Mm. una forma de exigir que los empleados siempre mantengan una actitud positiva?
Bueno, para empezar, la felicidad no se exige. O sea, o sea, hay momentos malos, hay momentos neutros, hay momentos felices. O sea, ni una empresa debe de exigir que sus empleados ya están felices constantemente. Independientemente, la felicidad es momentánea. O sea, ni una empresa puede exigir algo. Sale a través de la empresa que tú estás, que entras en la empresa y estás feliz. Por ejemplo, tienes muchos problemas en tu casa y sales de la casa muy preocupado en alguna manera. Entras en la empresa y se puede cambiar todo porque es otro entorno. Puede ser que entras a la empresa, estás feliz, pero depende de quién, depende del entorno que te da la empresa, depende de las personas con que estás trabajando, depende de muchas formas, pero ni una empresa puede exigir algo y mucho menos felicidad, porque felicidad es una emoción momentánea. ¿Qué puedes decirlo, por ejemplo? Yo quiero tener una vida feliz. No, yo quiero tener una vida alegre, porque la felicidad no es duradera por el resto de tu vida. ¿Sí? Bueno, entendido. Ok. Vamos con la siguiente. ¿Cómo es la Sí. mejor forma de conectar con un equipo de trabajo cuando cambia el líder? ¿Cuál es la mejor cuando cambia el líder? Es depende del líder, de las conversaciones que se hace con el equipo, cómo se dedica al equipo. Es un líder, es un jefe. Es que en ese momento, tú, por ejemplo, tú eres el nuevo líder y estás en una empresa nueva, ya te entregan el equipo, ya es tu equipo. Entonces, depende del líder cómo, cómo vas a empezar a trabajar con el equipo. ¿Qué conversaciones vas a tener con el equipo? Debes de estar muy abierto como líder. En ese momento llegas, estás muy cerrado y vas a empezar a dar órdenes, estás destruyendo de inmediato, porque ya no van a tener confianza, van a tener miedo, van a tener un susto, ya se alejan, ya se apaga en ese momento todo. Hay que entrar abierto y tener conversaciones con el equipo, conversaciones uno a uno, para que lo conoces, para sabes cómo son. ¿Qué emociones llevan? Eh, cosas que Otra entiendo vez, exactamente. otra James, vez. nuevamente se Sí. te fue el audio. Ok, para que sí me vi otra vez congelado. Un líder debe de entrar abiertamente, totalmente abiertamente, para que tener conversaciones con el equipo, tener conversaciones de uno a uno para ver cuáles son las problemáticas de las personas, para conocer a las personas, qué posiblemente piensan las personas, quieren mejorar a las personas, qué ideas tienen algo para innovar, pero a través de conversaciones con los equipos o con el equipo y con las personas. Gracias. Bueno, la clave es lo que mencionaban ustedes de el liderazgo conversacional, ¿no? ¿Mm? Sí, Mm. exactamente. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué distingue a una empresa genuinamente feliz de otra que utiliza el bienestar únicamente como estrategia de imagen? ¿Qué se hace la diferencia? Por ejemplo, no hay que anclarnos siempre en las palabras empresas felices, porque las empresas felices también son exigentes. ¿Sí? En las empresas felices, básicamente, hay muy poca rotación, hay propósito, hay claridad, hay dirección, Otra James, vez. nuevamente el sonido. hay permisos, hay muchas James, otra cosas. vez. Uy, Te escuchamos hasta que hay algo hay liderazgo y con hay el, propósito. sí, algo hay con mi Zoom en la computadora. Ok, en las empresas felices no hay tanta rotación, como lo mencioné. Hay dirección, hay propósito, también hay exigencias,
hay muchas cosas que distinguen las empresas felices a las empresas tradicionales. Por ejemplo, las empresas tradicionales tienen mucha exigencia, no pagan tan alto los nóminas o tan bueno los nóminas. em, hay pocos permisos y el único que quieren que tú eres productivo al cambio de algo de dinero, ni te escuchan y no quieren saber nada de ti. El único que quieren que tú estás y eres productivo, para eso te paga dinero. Eso no es una empresa feliz. Por eso estos tipos de empresas tienen mucha rotación. En una empresa feliz, las cosas son de la manera contraria, pero también son exigentes, claro. Claro, la exigencia no tiene tanto que ver con la felicidad y el bienestar, sino más bien con lo que la persona puede dar como una milla más porque realmente se siente genuinamente a gusto, ¿no? Sí, sí, exactamente. Que tú te sientes feliz en esta empresa y todos los empleados de esta empresa se sienten felices, se sienten a gusto. Eso sí se hace una empresa feliz. Bueno, de pronto tenemos paso para una o dos preguntas más. Vamos con la siguiente. ¿Cómo ¿Mm? es la mejor forma de conectar con un trabajo de millennials? Puh. ¿Cómo es la mejor forma? Hay que empezar a entender a ellos. Ellos ahorita piensan en una manera distinta. ¿Qué quieren ellos? Ellos ahorita no están buscando tanta responsabilidad. Ellos están buscando el balance, que estamos ahorita viendo mucho, el balance entre vida y trabajo. Esto están buscando ellos. Ellos no están buscando saturación de trabajo o sueldos altos. No les importa tanto a ellos. No están tampoco buscando, yo quiero ser el líder de este equipo, no están buscando. Quieren comportar, quieren ser productivo en el negocio, pero lo que están buscando ahorita más es el equilibrio entre... De nuevo se te fue el sonido. Sí, Ya me- te quedaste en busca, es que están buscando el Sí, equilibrio. bueno, ya me regresé. Sí, están buscando el equilibrio entre trabajo y vida. Este es lo más importante ahorita para los millennials. Bueno, y tenemos la última pregunta que alcanzamos a responder hoy. Y es, bueno, primero te dice felicitaciones a James por lo magistral de sus reflexiones sobre liderazgo consciente, coherente y cultura. ¿Cómo crees que el Gracias. bienestar de los colaboradores influye en una verdadera cultura? Los colaboradores en una verdadera cultura, fíjate, el primer que se influye es el dueño de la empresa. En la primera línea, el dueño y los directores. Ellos son los primeros que se influyen en la cultura. Son coherentes, no son coherentes, viven los valores que dice la empresa. En el segundo nivel es el mando medio. El mando medio sostiene la cultura. Los mandos altos, ellos inyectan la cultura. El mando medio lo sostiene. Y en la última línea lo vive. No, de nuevo, Otra vez. el mando medio Ok. sostiene la cultura. No. Hasta ahí quedamos. Sí, en el mando medio se sostienen y el mando en la última línea, ellos lo viven, la cultura. Lo viven todos los líneas, sí, claro, porque en la primera le inyecta, en la segunda se sostiene o se mejora todavía, y en la última línea ellos lo viven, la cultura. Lo sienten. Bueno, James, muchísimas gracias. Creo que ya con esta respuesta hemos llegado al final de este encuentro. Agradecemos muy especialmente a Gloria Leticia y a, pues claramente a James por compartir con nosotros su experiencia, sus reflexiones y todas las enseñanzas que él recoge en el libro Manual de Empresas Felices. Eh, fue una conversación muy enriquecedora y gracias también a todos los
asistentes por acompañarnos, por sus preguntas, por hacer parte de este espacio de aprendizaje. Esperamos que todas estas ideas los inspiren a seguir construyendo liderazgo dentro de los entornos en los que se encuentran. Y los invitamos a continuar conectados con Ecoediciones y nuestras redes sociales, donde pueden encontrar contenidos, publicaciones, eventos orientados al desarrollo profesional. Y pues nada, una feliz tarde a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias por la Gracias, invitación. gracias a todos. Muchas gracias a Bueno, todos. hasta una nueva oportunidad, una feliz tarde. Sí, muchas Gracias. gracias. Hasta Hasta luego. luego.